Continuamos, amados hermanos, con las lecturas, los devocionales, las reflexiones que hacemos cada día a través de la palabra del Señor. Saludamos en las redes y también en los medios de comunicación, en la radio, a nuestros amigos y hermanos que escuchan nuestros mensajes, nuestros audios, predicaciones y todos estos temas que sirven para la edificación del cuerpo de Cristo y de nuestras vidas. Hemos llegado a la carta a los Colosenses y estamos ahora mismo en el capítulo 3. Hemos hecho un recorrido por esta carta y hemos visto lo edificante que ha sido los escritos del apóstol Pablo estando en prisión. Nos ha hablado y nos ha advertido acerca de las corrientes filosóficas, también de los legalismos. Nos ha advertido que no nos dejemos desviar por estos pensamientos, algunos incluso absurdos, que quieren dominar, pervertir, confundir a los creyentes y que desvían iglesias detrás de otras cosas que Dios no nos mandó y que no edifican para nada y por el contrario pueden llevarnos hacia la confusión o la perdición. También nos ha advertido el apóstol Pablo a través de estas líneas que echemos de nuestra vida todo lo que es carnal y terrenal y pongamos la mira en las cosas de arriba. Cuando llegamos al capítulo 3 y estamos ahora en el versículo 18, parece que el apóstol da un giro en, en todo su discurso. Él da un giro y ahora se mete en la cocina de los creyentes, en la casa, en el hogar, en la intimidad, y empieza allí a reprender, a corregir todos los defectos que nos llevan a la pecaminosidad, incluso dentro de casa. Entonces, a partir de este pasaje, de este texto, en el versículo 18, habla a las mujeres casadas. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Entonces se está metiendo en el hogar, se mete con los casados, a los maridos dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Y por qué da este giro tan fuerte el apóstol? Porque para nuestro Dios, la conducta del hogar cristiano es una lámpara, es una luz, es una lumbrera en el mundo. La familia cristiana es un ejemplo. No podríamos predicar un evangelio fuerte, ninguno de nosotros, si el hogar no es fuerte, no es firme, no es sólido. ¿Cómo vamos a representar a las familias de Dios si nosotros no damos el ejemplo? Pero no es para nosotros una novedad decir que son muchos los hogares cristianos, muchos hombres casados y mujeres casadas, e incluso hijos de los cristianos, que no dan el mejor testimonio. Es más, algunos ni siquiera dan testimonio, buen testimonio, sino que sus testimonios, su conducta es mala delante de la sociedad. Entonces Pablo aquí comienza una serie de exhortaciones a los miembros de la familia, especialmente la familia cristiana. Y esta corrección puede llegar incluso porque habla del ser obrero, del ser trabajador, del ser jefe, y llega hasta los Colosenses capítulo 4, versículo 1. Hasta allí llegan sus consejos. Comienza a hablar a cada uno en particular, esposas, maridos, padres, hijos, los siervos, los amos, es decir, el jefe, el obrero, a todos. Porque para Pablo la vida hogareña y la vida de obrero, la vida común diaria, es muy importante y lógico que está siendo inspirado por el Espíritu Santo para decirnos cómo debemos comportarnos. Porque Dios considera el hogar esa fuerza, una potencia, algo muy importante en la vida cristiana. Las iglesias deben tener hogares firmes. Los pastores deben ocupar tiempo en la enseñanza familiar, en lo que tiene que ver
con lo que cree la familia y lo que muestra la familia a este mundo que ya está tan pervertido y que no le da ningún valor a la familia. Ya el hogar hoy no tiene importancia, el matrimonio. Los jóvenes quieren tener una novia para pasar el rato, la cambian, tienen otra y así sucesivamente. Y cuando se les habla de te vas a casar, ellos se ríen a carcajadas y dicen que eso es una locura. Hoy no se ama el matrimonio, el hogar, la ternura del hogar, la disciplina de criar unos hijos. Eso ya no tiene hoy ninguna validez en la sociedad posmoderna en la cual estamos viviendo. Necesitamos entonces prestar más atención a lo que tiene verdadero valor y lo que es columna y para la sociedad, porque la sociedad se ha pervertido porque los hogares se han pervertido. La sociedad se ha pervertido porque los matrimonios ya no se aman, no perseveran y no crían a sus hijos juntos. Los niños no se están criando con papá y mamá y la sociedad, la civilización rápidamente se ha ido deteriorando. Entonces, Pablo también enseña en diversas cartas todos estos temas que tienen que ver con el calor del hogar, con las cosas espirituales. El hogar debe tener un jefe, una autoridad en casa, una mujer que sea la ayuda idónea, que dé ese cariño, que el hogar tenga un carácter, que tenga un carácter espiritual cristiano. Son principios fundamentales que se crezca o se establezca normas y enseñanzas en donde los hijos puedan crecer con estos principios y aprecien los valores que los padres les enseñan. En los hogares, especialmente en los hogares cristianos, por supuesto, debe haber algo que podríamos llamar un altar familiar, podríamos llamarlo así, un lugar para orar, que se reúnan regularmente o si es posible, cada día se reúnan para hacer una oración juntos, el esposo con la esposa, que los hijos lo vean y no solamente lo vean, que estén allí, que participen de una lectura de las Sagradas Escrituras para la reflexión de una oración antes de dormir o al levantarse o en alguna hora del día. Que en los hogares se establezca este principio, que los niños crezcan diciendo, en mi casa, mi papá y mi mamá oran y cuando sean adolescentes o se vayan de casa en su mayoría de edad, ellos puedan decir, a mí me criaron mis padres con oración, allí se leía la palabra y se oraba. Y esto es una responsabilidad del esposo hacerlo. El padre debe tener su puesto de autoridad y no ser burlado. Hay muchos hogares donde las esposas se burlan del esposo e incluso en los hogares cristianos y los hijos lo ven. Es una burla. Él debe ejercer con sabiduría, con mucho amor, con respeto hacia su esposa y sus hijos, pero debe ejercer su lugar de autoridad que le corresponde, el puesto de honor que Dios le ha entregado. La esposa debe ser aquella mujer que le ayuda, que lo fortalece, debe ser aquella madre que se da cuenta de todas las responsabilidades que tiene su esposo y lo ayuda, lo impulsa con palabras de ánimo, con oraciones y diciendo también a sus hijos cómo deben respetar, como el ejemplo que ella da a sus hijos de cómo es prudente y se sujeta y se respeta a su esposo y que todos fuera de casa se den cuenta de estos. Ahora, recomendamos siempre que las esposas, las mujeres, pues no tengan que por obligación salir a cumplir trabajos en la calle y descuidar tanto el hogar, que eso es muy peligroso. Pero como está la situación económica actual y tantas cosas, a las mujeres les ha tocado salir a trabajar, entonces tienen ahora doble trabajo y ellas se agotan, se cansan y muchos jóvenes, muchos varones, tanto también sus hijos, pero muchos esposos no comprenden lo difícil que es que una mujer tenga que trabajar aparte de atender las cosas del hogar que ya son demasiadas y ella tenga que trabajar, sea en la calle o en la casa para sustentar también la economía. Y hay esposos que no son comprensivos y aún las maltratan cuando ellas están supremamente agotadas. El marido y la mujer
Deben presentarse entonces como ejemplo para sus hijos, como ejemplo para la sociedad. Deben estar unidos en todas las cuestiones, en todas las cosas que hay que establecer en el hogar para que el hogar esté firme. Ellos deben estar unidos como el Señor lo dijo. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ahora serán como uno solo. No son uno solo de forma física, pero simbólicamente el Señor dice, sean como uno solo, sean uno, una sola carne. Ustedes ahora van a pelear contra todas las acechanzas del diablo juntos, unidos. No van a permitir que su casa se destruya, que sus hijos sean destruidos en frente a sus ojos, como decimos en Colombia, criollamente, delante de sus narices. No podemos permitirlo. Hay que mantener esa unidad familiar en todo lo que sea posible, en los negocios, en la vida social, en el servicio cristiano, en la asistencia a la iglesia. Juntos deben sufrir y pelear contra todas las acechanzas del enemigo y las cosas rutinarias y normales de la vida. La vida tiene muchísimas dificultades y entonces es necesario que no entristezcan el hogar con separaciones, con pleitos, con divorcios, con abandono de los hijos terminan totalmente descarriados, totalmente eh, drogadictos, alcohólicos, enloquecidos, porque los padres se han separado y los han abandonado. Si esto sucede incluso con hijos que tienen padre y madre cuidando el hogar, ¿cuánto más no sucederá con aquellos que no son cristianos? Entonces, debe haber esa unidad entre el hombre y la mujer que gobiernan una casa y que críen a sus hijos con disciplina, que no castiguen a sus hijos para destruirlos, sino que los castiguen para educarlos con amor, pero con autoridad y firmeza. Que no los castiguen con odio ni tampoco injustamente. No se cometa injusticias contra los hijos, no es con un palo por la cabeza, un tablazo en las costillas, que les quiebren las costillas a sus hijos. No es así, no es para destruirlos, pero es necesario explicarle a los hijos que si los amamos, los vamos a disciplinar y vamos a establecer disciplinas que los hagan a ellos reflexionar y pensar acerca del camino bueno y el camino malo, que los hagan discernir, que los obliguen a discernir entre el bien y el mal. Entonces, cuando esto se les enseña, los hijos aprenden a valorar los principios que les enseñamos, quizá no tan rápido, pero va a llegar una edad en que ellos van a valorar y van a decir, a mí me enseñaron con responsabilidad. Yo, por ejemplo, lo digo, a mí en casa, cuando éramos niños, se establecieron principios y valores que uno hoy en día se da cuenta que sí sirvieron, que valían la pena, porque era otra época en la que yo me crié. No era esta época perversa en donde los niños de hoy hacen lo que quieren en casa y no hay quien los gobierne ni quien los sujete. Los niños ven televisión hasta la hora que quieran, tienen celulares a los 5 años, a los 4, 3 años, un niño tiene su celular propio que su papá le compra, incluso su papá cristiano le compra teléfono a su hijo. Los niños de 8, 10 años hoy gobiernan a sus padres, no hay quien les diga absolutamente nada. Ellos son los que mandan, gritan, ponen órdenes, dicen lo que quieren comer. Los padres les tienen miedo, los hijos tiran la comida. Yo no quería eso hoy, yo quería otra cosa. Y el padre, ¿y qué quiere mi bebecito, mi ternurita? Y están criando al bebé como un futuro delincuente, un bueno para nada, un cocodrilo que va a salir a la calle a devorarse a sus vecinos. Estamos criando serpientes cuando los consentimos. El hijo consentido es una vergüenza de su padre y una vergüenza para su madre. Entonces, no por casualidad el Espíritu Santo pone en la pluma de Pablo que escriba también a los hogares, porque por encima de todo, los padres cristianos debemos evitar toda ambición maligna, todo sentido de vida carnal y mundano. Debemos, por encima de todo, establecer en la casa una enseñanza que sea de temor a Dios, que pasemos toda nuestra vida enseñando el temor a Dios sería la mejor herencia para nuestros hijos. Hemos escuchado
hombres que Dios ha llamado a ser misioneros y su esposa ha correspondido y se han ido a predicarle a lugares, a campos, a desiertos, a selvas, a lugares tan difíciles y sus hijos han crecido con esa influencia y enseñanza del temor a Dios y de lo importante que es llevar la obra misionera a los pecadores y crecen con principios muy diferentes a lo que es la sociedad moderna e incluso las iglesias modernas que parecen clubes de rock, que parecen cuevas de ladrones donde la gente va a exhibir simplemente su modelaje y sus piernas y su vanidad y es una competencia de quién tiene el mejor vestido, los mejores anillos y los mejores zarcillos de oro y cadenas de oro y es una exhibición de quién tiene el mejor carro, el mejor. Estas iglesias de hoy parecen supermercados donde usted va y compra lo que quiere y lo que le gusta es lo que le dan allí. Amados hermanos, dejaron de ser casas de oración las iglesias de hoy. Los hijos no saben qué es la obra misionera, qué es evangelizar el mundo, qué es temor de Dios. En las iglesias se habla de todo menos de Cristo y del temor de Dios. Se habla de dinero, de autoestima, de psicología, incluso de películas, de deportes, de todo, menos de la reverencia, del temor de Dios, del poder de Dios que transforma corazones. Bueno, en las casas debemos establecer iglesias, en nuestros hogares. Nuestro hogar debe ser una iglesia donde el hombre de la familia es el pastor de la casa. Pero yo no soy pastor, dicen algunos hombres, pero de su casa sí es pastor, caballero. De su casa usted es el pastor. Debe pastorear a su esposa, debe pastorear a sus hijos. Entonces, no por casualidad, Pablo escribe esto. Entonces, la instrucción primera, aquí Pablo comienza con las esposas y les dice a ellas, casadas, estén sujetas a sus maridos. Ese es su deber. Así comienza el versículo 18. Estén sujetas a sus maridos. Ese es el deber porque eso es lo que conviene en el camino del Señor. Estar sujeta no significa humillación. Sí es humildad y humillación delante de Dios, pero no tiene la mujer por qué sentirse humillada. Es que esto de la liberación femenina y todo esto del empoderamiento femenino moderno de hoy ha corrompido y pervertido por completo el hogar. Ahora a las mujeres les parece que estar sujetas al hogar es demasiado difícil. No, pero es que mi esposo es malo y sacan todos los defectos del hombre. Sí, ciertamente hay muchos esposos malos, pero también hay esposas malas. Entonces vamos a corregirnos los dos. Cada uno cumple su parte. Mujeres, estar ustedes sujetas a sus maridos. Y dice casadas. ¿Por qué casadas? Porque es mejor casada que rejuntada. Hay leyes que Dios ha establecido, como Romanos capítulo 13 lo dice, sométase toda persona a las leyes que Dios ha establecido, porque Dios fue quien puso en cada país una autoridad. Hay presidentes, hay todos los magistrados, los congresos, los diputados, existen las fuerzas militares, las fuerzas que dirigen toda la vida civil, en fin. Y entre esto, pues en las leyes es que una mujer esté casada con su marido legalmente, que establezcan un hogar de pacto, un hogar donde haya firmado un pacto público y se sepa que esta es la esposa legalmente del hombre, porque eso también le da a ella sus debidos derechos y es mejor que esté casada y no rejuntada. Hay hombres que cuando se juntan con su mujer la ven como poca cosa y la abandonan cuando ellos quieran. Entonces hay que casarse porque esto también le establece ciertos derechos y principios a la mujer y Dios lo hace para protegerlas y para proteger al esposo también y para proteger el hogar. Lo correcto es casadas, casados, maridos casados con su esposa. Entonces casadas, estén sujetas a sus maridos porque este es el plan que el Señor estableció, que el marido sea cabeza en la casa, en el hogar. La mujer ha recibido ese puesto de sometimiento a su marido, pero ha sido Dios quien lo ha hecho y puso ese puesto porque es un puesto de honor, no es un puesto de humillación. Al marido no le dice pisotea a su mujer, sino que por el contrario le dice que él debe amar a su mujer. Una mujer no tiene por qué estar conduciendo y dominando a su marido.
manejándolo como si fuera un tonto, quitándole la masculinidad. Ella debe estar comprometida en ser leal y ayuda para su esposo. Eso es lo que Dios ha establecido y debe obedecer la palabra del Señor, siendo fiel a Cristo, fiel a su esposo, ayudándole en todo, dándole siempre buenas palabras, porque hay esposos que son muy retraídos y acomplejados y como atontados debido a que la mujer los maneja como peleles, como muñecos de trapo ahí, le dan órdenes a los hombres y los hombres tienen que cumplir las órdenes que la mujer le da. Hay que darle el honor al hombre, al varón, y la mujer está puesta para eso, ser ayuda, sujeta, ayudarlo a ser varón, a que hable como un hombre en casa y a que sus hijos respeten la voz del marido. Y la mujer puede tanto ayudarlo a esto como destruirlo. Puede convertirlo en un muñeco tonto. Eso puede hacer una esposa si ella no se comporta como el Señor manda. A los maridos dice maridos, no dice dominen, golpeen a su mujer, sométanla. No dice esto. Por el contrario, como el hombre tiene esa característica, esa forma particular de ser machista, un poco grosero y atarbán con su esposa, un hombre puede ser a veces muy amable en la calle con todos y con todas, muy amable, pero a veces no con su esposa. Entonces al hombre le dice, maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ordinarios, ásperos, grotescos con su esposa. No sean groseros, no la maltraten, no la insulten, no la griten, no la dominen por la fuerza. Maridos, sean tiernos, amen a sus esposas. Preguntemos a los esposos, ¿sabe usted cuándo cumple años su mujer? A veces el marido ni sabe ni se acuerda que la mujer cumple años porque no tienen esa ternura. El hombre, el varón, por naturaleza, los hombres somos pues muy ordinarios, no somos detallistas. Un hombre para dormir puede dormir hasta, bueno, hasta en el piso, porque somos ordinarios, somos machos. Entonces las esposas son más delicadas. Un hombre puede comer en la mesa sin mantel, a él no le importa, él lo que tiene es hambre. A la esposa a veces le gustan las cortinas, le gustan las sábanas de colores, le gusta el buen mantel en la mesa. Eso es la feminidad de ella. Entonces, por eso al hombre se le dice marido. No sea tan ordinario, no sea tan áspero, no sea grotesco. Marido, ame a su mujer. Algunos hombres piensan que amar a su mujer es traerle un bulto de yuca, harina y haga sopa. Ella, mi amor, ¿usted me ama? Ay, ya no le estoy trayendo ahí lo de comer. No está gorda porque le traigo de comer. El hombre es muy grotesco, muy grosero. Maridos, amad a vuestras mujeres. Háblenle suavemente, háblenle de buena manera, háblele con palabras de gracias, mi amor, perdóneme, con permiso, hazme el favor con decencia, con educación. Por eso digo, a veces el hombre es muy amable en la calle. A las extrañas, a la vecina le dice, mi amor, buenos días, princesa. A las extrañas, pero a la esposa, a los gritos y de forma atarbán. Entonces hay que tener este equilibrio que la palabra del Señor nos presenta. Hay que honrar a la esposa, tratarla con responsabilidad, con cariño, con sencillez, y a la esposa debe gustarle y ella debe apreciar, debe valorar este tipo de trato. Entonces, yo creo que ninguna esposa tiene objeción. Bueno, una esposa inteligente, cristiana, temerosa de Dios, no tiene objeción en que su esposo la trate bien. Si su esposo la trata bien y la ama, ella se va a sujetar, se va a someter. Estoy hablando a esposas inteligentes que saben, si mi esposo me trata bien, ¿por qué yo tengo que tratarlo mal? ¿Por qué lo trataría mal si él ha sido bueno conmigo? Entonces una esposa sabia ve a su esposo en ese esfuerzo por cuidarla, por sostenerla, pues ella voluntariamente entonces se va a someter. Luego, un esposo y una esposa que están dando ejemplo pueden entonces sujetar a sus hijos. Entonces a los hijos se les dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque ellos son buen ejemplo. Sujétense en todo, porque esto le agrada al Señor. Obviamente aquí decimos a los hijos cristianos que cuando la Biblia se refiere en todo es a esos padres que son creyentes y que son
buen ejemplo para sus hijos, porque los hijos deben someterse a sus padres aunque no sean cristianos, pero no podrían sujetarse a nada que no sea la voluntad del Señor. Y tengo que ser en esto, aunque prudente, pero tengo que ser claro que una hija, por ejemplo, no podría someterse a algo que un padre inconverso o borracho quiera hacerle, que vaya a ser indecente o inmoral, pues una hija no podría someterse, ¿no? Hay muchos casos en donde hemos visto de padres de familia que han intentado abusar de sus hijas, que les dan órdenes de hacer cosas que no podrían las hijas de ninguna manera hacer porque es contra su integridad física, integridad moral, contra su vida. No se refiere a que una hija deba someterse o un hijo deba someterse a cualquier mandamiento del padre cuando el padre es injusto. Por ejemplo, tráeme de la tienda una botella de whisky. Entonces, bueno, el hijo no está obligado a estarle trayendo cerveza a un borracho, o cómpreme la droga ahí en la esquina, o tráigame las armas o las balas que voy a matar a un vecino, como en mi caso a veces cuando fui niño, en unas ocasiones mi abuelo, que ya pues falleció, a veces me decía, tráeme el revólver que voy a matar a un vecino. Yo pues era un niño, pero hubo tiempos en que no viví con mis padres y me tocaba echar el revólver de mi abuelo en una bolsa y llevárselo hasta la tienda, porque él decía que le iba a dar unos tiros a alguien. Y pues yo no entendía nada, era un niño. Me tocó hacer esas cosas algunas veces y esto pues no es correcto. Entonces aquí debemos enseñar a los hijos, obedezcan a sus padres en todo, pero en todo lo que pueda agradar al Señor, no en ninguna cosa que desagrade al Señor. Entonces esto es justo, obedecer a los padres, mientras que los padres no obliguen a sus hijos a hacer cosas que puedan violentar su vida física, su integridad moral o cualquier situación que lleve al niño al peligro, o a los hijos o adolescentes al peligro, sino todo lo que agrade al Señor. Luego los padres entonces dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que ellos no pierdan la fuerza, para que no se desalienten. Es decir, padres, no ofendan a sus hijos, no los hagan irritar, no los llenen de ira. ¿Cómo? Maltratándolos. Hay padres que le dan coscorrones a sus hijos. Bueno, esta es una palabra colombiana. No sabría en otros lugares cómo se le dice a golpes por la cabeza con la mano cerrada, con el puño. Sí, en Colombia se dice coscorrones. Bueno, como le llamen en otro lugar, puñetazos por la cabeza, así, con los nudillos de los dedos. No golpeen a sus hijos, no mechoneen a sus hijas, que le toman el pelo y la alan fuertemente a su hija y la humillan de una manera que no es conveniente. Es necesario que los padres y las madres de familia sepan la forma correcta de castigar a sus hijos. Esta no es la forma correcta. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces no los maltratemos, no los golpeemos, no los ofendamos con palabras irritantes. Padres que insultan a sus hijos con palabras totalmente incorrectas. Ustedes no sirven sino para ser drogadictos, le dicen a sus hijos. Ustedes a las mujeres, a niñas, le dicen, van a terminar de rameras. Esas palabras hemos escuchado en padre de familia. No los desalienten, no los ofendan, no los hieran con palabras que le dicen a sus propios hijos toda clase de insultos. No debe ser así. No es correcto. Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, teniendo temor de Dios. Entonces a los siervos, a los esclavos, porque en ese tiempo había esclavos. Cuando Pablo escribió esta carta había esclavos. Entonces le dice, obedezcan a sus amos. Podríamos decir aquí a los obreros que tienen patrones, que tienen jefes, obedézcanlos en todo lo que sea necesario y que no ofenda a Dios, obedezca al jefe, al que gobierna, al que le está dando un trabajo. Hoy en día, pues, no es fácil en estos países hablar de esclavos en sí. En esos términos, pues, no conocemos públicamente que haya esclavos, públicamente, obviamente, porque sí los hay,
pero muy escondidos. Hoy en día no es muy común. En ese tiempo era común la esclavitud, gobernaba el Imperio Romano y dominaban las naciones y por tanto había un sistema de vida en donde se permitía tener esclavos y los esclavos pues debían someterse. Entonces Pablo todavía en ese tiempo da estos consejos. Incluso en la carta a los Corintios le dice a los esclavos, si ustedes pueden encontrar la forma de ser libres, pues libértense. No le está diciendo que escapen, sino que negocien la libertad, la liberación, para que pudieran ser libres y no tuvieran que estar sometidos al hombre, sino que fueran esclavos solamente de Jesucristo. Pero los que todavía no han podido liberarse, les decía, sométanse a sus amos y sírvanles como si fuera al Señor. Hoy en día podemos decirlo a todos los obreros, tengan temor de Dios, no hablen mal de sus jefes, no los calumnien, no los señalen, sino sujétense, sométanse a sus jefes. La carta continúa diciendo entonces, en toda esta regla general de conducta, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres. Todo lo que hagamos en la vida, hagámoslo sabiendo que el Señor nos está observando, que Él observa nuestro comportamiento y que Él lo va a tomar muy en cuenta, no va a dejar pasar nada porque Él va a recompensar la buena obra y la buena conducta sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así de que como nosotros tratemos a los vecinos, a la familia, la señora al esposo, el esposo a la esposa, los padres a los hijos a los padres, como tratemos al jefe de familia, a la familia, bueno, a todas las personas, como hablemos del gobierno, si nos sometemos o no nos sometemos a las leyes normales que están establecidas por Dios. Según nuestro comportamiento, el Señor nos va a recompensar en la vida, en esta vida así como en la otra nos recompensará por la obra misionera que hacemos, también en esta vida recibiremos recompensa según sea nuestro comportamiento. Si usted es un buen ciudadano, un buen cristiano, un buen pastor, un buen predicador, un buen padre de familia, un buen esposo, si usted es esta persona obediente a Dios que en todo da buen testimonio, ¿qué cree que le va a suceder? Pues que Dios lo va a enriquecer primeramente de todo lo espiritual. El Señor lo hará más sabio, le dará esa autoridad para usted hacer todas las cosas con responsabilidad, le dará respuesta a sus oraciones. El Señor estará pendiente cubriéndolo de todo mal, porque la recompensa debido a que usted ha sido un creyente fiel, no perfecto, pero sí fiel que obedece al Señor. Pero en cambio, dice el versículo 25, todo aquel que hace injusticia, todo aquel que practica la injusticia, que es rebelde, grosero, mal cristiano, porque es que conocemos cristianos malos como Caín, pero están metidos en las iglesias y bautizaditos, algunos son hasta diáconos en las iglesias, pero malos de mal testimonio. Uy, qué malas personas tan terribles. Uno a veces no quisiera ni acercarse a saludar a esas personas de lo horribles que son, malos evangélicos, malos cristianos, mal testimonio, chismoso y chismosas como ellos no hay otros, mejor dicho, el día que se repartieron los chismes en el infierno, ellos estaban allí bautizaditos y todo. Amados hermanos, no seamos ese tipo de personas, porque el que hace injusticia recibirá el castigo, recibirá injusticia por todo lo que hace. Así como comete injusticia, injusticia le llegará a su vida, porque Dios no hace acepción de personas y Él pasa la disciplina y la reprensión a causa de ese comportamiento. Así de que nosotros, hermano, en todos, luego termina entonces dando a los jefes de trabajo, a los amos, una recomendación en el primer versículo del capítulo 4, donde dice, a amos, haced todo lo que es justo y recto con vuestros obreros, con vuestros esclavos, con vuestros siervos, sabiendo que también el Señor lo observa, porque vosotros tenéis un amo en los cielos que es Dios. Así de que los que son jefes de empresa y tienen obreros, en ese tiempo pues había era amos que tenían esclavos. Hoy podemos decir a los jefes, a los patronos de empresas, cualquiera sea la empresa que tiene obreros, traten bien a sus obreros, porque Dios lo ve y Dios va a defender a ese obrero. Dios lo va a defender y no va a pasar por alto la ofensa, no la pasará por alto. El Señor es juez. Así de que mis amados hermanos,
Hasta aquí la lectura y la reflexión de este día. Hasta la próxima ocasión.